Bueno, mi nombre es Alexia Keglevich, tengo 54 años, me siento joven, y les vengo a contar mi historia. Algunos lo saben, otros no. Vengo de una familia, hija de mi padre húngaro, lo ven acá. Tenía castillos y con la invasión rusa en Hungría, en la Segunda Guerra Mundial, perdieron todos. Toda mi familia perdió absolutamente todo. Acá hay 3 castillos de 15. Mi padre nació noble y cuando entra la invasión rusa y abolen los títulos nobiliarios, salieron del país todos separados. Mi padre se transformó en un refugiado húngaro, acá lo ven, en Bélgica. Había perdido su casa, sus afectos, su familia, su idioma, su cultura, sus juguetes, absolutamente todo. Mi madre, italiana, nacida en Milano, hija de un alto directivo italiano que fue destinado a la Argentina allá por los años 50 y pico. Ellos se conocieron, se casaron y tuvieron a Flavia y Alexia. Yo no recuerdo tener a mis padres juntos. Estas son las únicas fotos que yo tengo de papá, mamá, Flavia y Alexia. En el medio, ¿no? Yo recuerdo ya tener a mi papá casado con otra persona y mi mamá casada con otra persona. Imagínense, estamos hablando de los años 70, yo iba al colegio e ir a explicar que mi papá y mi mamá no estaban conmigo, que yo veía a mi papá de vez en cuando los fines de semana, que mi papá viajaba muchísimo, que yo también viajaba muchísimo. Era en ese momento como una familia disfuncional y además tremenda, porque no solo se habían separado, sino que enseguida todos los dos se habían vuelto a casar, ¿no? Con un gris en el medio y un overlap que ninguno de los dos te lo reconoce, pero definitivamente hubo un overlap ahí raro, ¿no? Así es como yo pasé mi infancia. Me siento tan privilegiada por haber tenido una infancia donde yo estaba en la calle todo el día. Yo era súper varonera. Me gustaba jugar al fútbol, estar en la calle, trepar a los árboles. Acá hay una foto. Me costó muchísimo hacer esta presentación y buscar fotos. Acá estoy ahora, subida a un árbol. Es una pasión que yo tengo. Cada árbol que puedo, pum, me subo. No me pregunten por qué, pero yo lo hago. Nadie va a reconocer, algunos sí, muy pocos, las bicicletas con el asiento banana. Espectacular. Quien tenía el asiento banana era re banana, literal. Y acá voy a poner, no sé si lo ven, una familia de la pradera. Esta era la serie del momento. La serie del momento era la familia Ingalls. A mí me cagaba la vida la familia Ingalls porque creí que las familias eran como la familia Ingalls, perfectas. Siempre dije que este programa a mí me jorobó la vida. Y al lado ven lo que antes era un pasaje aéreo. Desde chica, como mis padres eran italianos, mi mamá italiana, mi papá húngaro, mi papá vivía en Europa, yo vivía en la Argentina, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos estaban en Europa, con lo cual desde muy, muy chica yo me subía a los aviones, el mundo era nuestro. Los aviones en ese momento, para que se den una idea, hacían Buenos Aires, Río de Janeiro, Dakar en Senegal y recién ahí llegaban a Europa. Se fumaba en todo el avión. Bueno, entonces como toda mi familia viajaba, ¿cuál era mi compartir con las mujeres de la familia? Nunca jugué a las muñecas, pero lo que sí me gustaba era jugar a ser agente de viajes. ¿Por qué? Porque tenía pasajes que juntaba de todos los familiares que habían viajado y entonces mi compartir con otras mujeres era vamos a jugar a ser agentes de viaje. Y bueno, por supuesto, las canicas, las figuritas y demás. Hay algo que no les conté. Mi papá cuando se volvió a casar, se casa con una persona austríaca,
que era alcohólica. Y mi mamá, cuando se vuelve a casar, se casa con un italiano que era esquizofrénico y violento. Entonces mi infancia, la verdad, era bastante turbulenta. Cuando estaba en mi casa con mi mamá los días de semana, me escapaba, me iba a la calle permanentemente, pero yo recuerdo esta infancia con alegría, literalmente. Y del otro lado, los fines de semana, yo iba a lo de mi papá y convivía con un personaje alcohólico complicado. Los psicólogos dicen que mi ansiedad y mi permanente estado de alerta vienen de ese momento de mi vida donde la tensión era permanente, ¿no? Pero bueno, es así. Pasó mi adolescencia, esta es mi adolescencia. En mi adolescencia, por supuesto, bien rebelde como era, yo me refugié en el deporte. Mi mamá se había vuelto a separar, mi papá se había vuelto a separar, mi papá se volvió a casar, mi mamá no se volvió a casar. Entonces me crié en una casa de mujeres. Toda mi adolescencia, así como tienen ahora ustedes, éramos mamá, Flavia, Alexia, mi hermana Chiara, y producto del segundo matrimonio de mi padrastro, y una prima, hermana, que se crió con nosotros. Todas mujeres, imagínense lo que era esa casa, ¿no? Cada vez que se rompía un caño, veíamos una cucaracha, que era muy común en esa época tenerlas por toda la casa. Cuando cumplí 16 años, entré en quinto año, el último año de secundario. Y a mí me gustaba estar activa. O jugaba al tenis, o estaba en la calle, me encantaban los deportes, me siguen gustando los deportes. Y me esguincé. Y no pude jugar más al tenis. Yo jugaba 5 horas por día al tenis. Soy una tenista frustrada, así nomás se lo digo, totalmente frustrada. Y eso me dio una oportunidad. Esto que yo en su momento, cuando me esguincé y me hizo parar, dije, ¿qué voy a hacer ahora con estas 5 horas que antes estaba entrenando y tenía que parar por 3, 4 meses? Yo no puedo estar quieta. Mi madre lo único que hacía era renegar con sus exmaridos para que le paguen las cuotas alimentarias y demás. Y la verdad que eso a mí me marcó mucho. Entonces dije, bueno, ya que no puedo jugar al tenis, voy al colegio y termino a las 12 del mediodía, voy a trabajar. Y un día yo vivo en Martínez, o vivía en Martínez, me subí al tren en la estación de Rivadavia, porque el colegio estaba en Vicente López, caí en Retiro, sin tener idea de nada, y me fui a la calle Florida y Viamonte. Entré en una agencia de viajes. Mi sueño era estar trabajando en una agencia de viajes, lo hacía desde chiquita. Entro, como yo había hablado o hablo bastantes idiomas, y tenía la actitud correcta, 0 experiencia, me tomaron casi inmediatamente. Entonces ahí empezó mi carrera laboral, ¿no? Esto era Viamonte y Florida. Mi padre, para ese entonces, había fundado una compañía de ayuda a viajeros, Asiscart. Él dice que la fundó justamente para que, cuando él era niño, la gente no vuelva a sentir esa emoción que él tuvo durante toda su infancia de la pérdida total de absolutamente todo, de estar en un país extranjero, de no conocer el idioma, de no conocer las costumbres, de no tener amigos, de no tener esa red de contención. Este es el verdadero inicio de lo que hoy se llama la asistencia al viajero. En esa época, Asiscart tenía 8 años, creo. Mi padre me llama, me dice, ¿qué estás haciendo, Alexia? No, ¿sabes, papá? Me empecé a trabajar en la oficina de Asiscart, era en Suipachi, Santa Fe. Me dice, ¿cómo estás trabajando? ¿Cómo no me preguntaste? Yo, como no lo veía nunca a mi padre, dije, papá, mira, vine a buscar trabajo y me lo dieron enseguida en tal agencia de viajes. Y por supuesto, como Asiscart se vendía en la agencia de viajes, mi padre me dice, pero de ninguna manera vos podés estar trabajando y me estás haciendo quedar mal. Vos tenés que ir a cocinar. ¿Qué haces trabajando? Una mujer no puede ir a trabajar. Digo, de ninguna manera, yo todavía hoy les hago el huevo frito con la yema fría. Así que imagínense. Entonces,
me dice, de ninguna manera, Alexia, vos tenés que venir a trabajar conmigo. Si vos vas a querer trabajar, vos venís conmigo porque yo te voy a controlar. Y yo en esa época dije, ok, voy a trabajar. Yo cuando era niña juntaba las calcomanías de la compañía de Asiscar. Yo amaba todo lo que sea viajes y estaba muy atenta a esto que papá estaba creando, ¿no? De cero, ¿no? Porque realmente mi padre no era un potente empresario, todo lo contrario, realmente es una persona que perdió todo y se volvió a reinventar. Pero le tardó bastante tiempo porque él fundó Asiscar a los 35 años. Bueno, ahí me ven, finalmente, allá arriba, dije, bueno, voy a empezar a trabajar en Asiscar. Ahí ya tenía un puesto ejecutivo, pero la realidad es que entré de cadete y mi padre cuando entré me dijo, Alexia, vos tenés que ser el ejemplo. Vas a ser la primera en llegar y la última en salir. Entonces yo salía del colegio con el jumper, me tomaba el tren, venía a la oficina a Retiro, me cambiaba en el medio y empezaba a trabajar. Y en ese momento, señores, les quiero decir que uno cuando llegaba a trabajar tenía que poner el fichero. Fichero quiere decir a la hora que llegás. Si vos llegabas un minuto tarde, perdías el premio al presentismo. El premio al presentismo era 20% de tu sueldo, una cosa de locos. Así empecé. Bueno, y así pasaron los años. Esto era el año 85. Del 85 al 90 quemé muchas etapas. Terminé el colegio, seguía trabajando en Asiscar, empecé a estudiar en la UADE, me enamoré de una persona 13 años mayor que yo, me casé, tuve a mi hija Macarena mientras seguía trabajando, ¿sí? Y también me separé. Yo me separé cuando Macarena tenía 4 meses de edad. Una locura. Y bueno, la vida es así. Tuve uno de los primeros, de las primeras decepciones de muchas que tuve después en el amor en mi vida. Pero la verdad es que quemé etapas, ¿sí? Nunca paré, siempre fui para adelante. Quería hacer todo. En este periodo, ¿qué pasó? Yo empecé a crecer en Asiscar y empecé a hacer la expansión en Asia de Asiscar. Yo tenía 23, 24 años, 25. 23, 24 y 25 años. Acá me ven ya con Macarena un poquito más grande. En todas las pantallas a partir de ahora van a ver a mis hijas en ese periodo, ¿no? Fíjense acá en el medio, ven cómo yo viajaba. El teléfono ese rojo, yo viajaba a Asia, miren cómo lo llevaba. Era una locura. Una realmente locura y en esa época todavía las valijas no tenían rueditas, o sea, increíble. Bueno, acá me ven en Londres, la verdad que a mí me encantaba lo que hacía. Pero ¿qué pasó? Cuando tenía a Macarena de 2, 3 años me di cuenta que no podía seguir viajando así. Entonces empecé a generar, tenía como una angustia, ¿no? Y dije, voy a irme de la compañía, la amo, había aprendido un montón, ya era gerente de marketing, yo soy fanática del marketing. Entonces le digo a mi padre que me iba a ir. Y me fui. En esa época yo acababa de comprar una casa, tenía una hipoteca enorme, pero yo me atreví, dije, más, sí, me voy. Y me armé una agencia de viajes, acá. Se llama Jetmar. Ese fue mi primer emprendimiento. Duré 4 meses. 4 meses y me reventé por el aire. Fracasé de una manera tremenda. Me di cuenta que no era para mí, no me gustaba. No servía. Claro, ¿qué pasaba? Yo ahí ya tenía a mi hija, ya estaba separada. Yo necesitaba darle de comer, no tenía ni siquiera para la obra social. Empecé a buscar trabajo y encontré trabajo en el Banco Río. En el Banco Río entré, la verdad que entré desde abajo también, no sabía de finanzas, no sabía de Exceles en ese momento, sabía mucho de marketing, sabía mucho del mundo, pero la verdad que me tomaron por la actitud nuevamente. Y la combinación entre la actitud y mi experiencia, digamos, de la calle, de haber trabajado ya en ese momento, ya había trabajado por 12 años, 15 años, me tomaron y me fue excelentemente bien. Ascendí y cuando estaba en lo mejor de mi carrera, recibo un llamado de mi padre y me dice, Alexia, necesito que vuelvas a la compañía.
En ese momento yo ya tenía una segunda hija, Federica, me había ido espectacular. Me había costado mucho sacarme el título de la hija de y tener éxito por mí misma, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, el mundo era absolutamente machista. El mundo de los viajes machista, mi padre machista, todos eran hombres. Yo me tuve que masculinizar mucho para ser aceptada. Tenía doble desventaja. Una, era la hija del dueño. Dos, era mujer. Con lo cual, era súper importante tratar de demostrar permanentemente que uno podía por sí misma. Y eso cuesta y cuesta mucho. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Vuelvo a Siscart o sigo mi carrera en el Banco Río, que me fue espectacular y estaba realmente muy, muy feliz? Pero lo cierto es que la sangre tira y la pasión que yo tenía por esa compañía era enorme. Dejé mi carrera en el Banco Río, me acuerdo perfecto que mi jefe se puso a llorar, fíjense, pero yo le dije, la sangre tira y vuelvo. Y así fue que volví a Siscart en el año 2000. En el año 2001, las Torres Gemelas se caen, el mundo de los viajes para por completo, y para los que estamos en Argentina, finales del 2001, también tuvimos 5 presidentes en no sé cuánto tiempo, 2, 3 semanas, una cosa de locos. Con lo cual la compañía baja a cero y teníamos que reinventarla nuevamente. Yo ya tenía 33 años ahí, lideraba la compañía, ya estábamos en, no sé, 25 países, y empecé a viajar y cada vez más, y hacerla crecer, y todo era fantástico. Ahí ya tienen a Macu y a Federica en esa época, ¿sí? Y todo tiene su costo, porque todo era maravilloso, pero del otro lado la parte emocional era pésima. ¿Por qué? El estrés del trabajo, el esfuerzo, los viajes, me generaron tener ataques de pánico. He llegado a tener 15 ataques de pánico por día. 15. Quienes alguna vez tuvieron ataque de pánico saben de qué estoy hablando. Es una de las peores sensaciones que uno puede llegar a tener. Al mismo tiempo, esto generó también la caída de mi segundo matrimonio. Otra vez volví a separarme. Con todo lo que en la cabeza uno provoca, dice, otro fracaso, entonces trata de sostener una situación que es insostenible, con mucho dolor, y la verdad que si yo me pongo a pensar, esa separación fue tremenda, y acá sí lo digo, más de uno se debe sentir en esta situación, ¿no? Los padres nos ponemos muy egoístas en el momento de separarnos y pensamos mucho en el ego o tenemos mucho ego y no ponemos a los chicos en primer lugar, y eso es un gravísimo error. Bueno, estaba en la cresta de la ola y llegó el año 2011. 2011 para mí fue un año quiebre absoluto en mi vida. Claire, mi hermana, que se crió con nosotros, que les dije que se crió en esa época, la vemos allá, la puse en la esquina, como verán está enferma, en 2 meses y medio, con 42 años, falleció. Y fue la primera vez que yo vi a la vida desde un punto de vista de finitud. Cómo de golpe te arrancan tu status quo, que no podés hacer nada, no entendés por qué sucede. Fue tremendo. Aparte fue una enfermedad muy, muy agresiva y la verdad que la pasamos muy mal. Pero para mí dije, esto no puede pasar en vano. Y fue en ese momento que me hizo despertar mi parte solidaria. Dije, todavía no podía tolerar ese dolor y quise empezar a hacer cosas. Empezar a hacer cosas en pos de otras personas en situación de vulnerabilidad. Y obsesivamente me puse a construir casas del techo. Construí más de 50 casas en América Latina. A partir de ahí empecé un camino que me encanta, que es el tratar de involucrarme en lo que pueda
cada vez que pueda y mirar a situaciones que a muchos de nosotros nos cuesta entender que hoy, a 10 minutos de nuestra casa, hay gente que no tiene agua corriente, que no tiene luz, y que cuando le entregas una casa que no tiene ni agua corriente ni luz, sino que simplemente tiene un techo, le estás entregando un palacio. Cuando vos ves eso de frente, tu vida cambia. Bueno, y ahí ven a mis hijas también, que para esa época también empezaron o construyeron conmigo una casita. En el 2011, mi padre, lo vemos acá en la nota, en el 2011 mi padre decidió vender la compañía. Fue un momento también quiebre en la familia, imagínense. Mi padre siempre fue el único dueño. Y cuando decidió vender la compañía fue porque no podía decidirse en quién iba a ser el descendiente de la compañía, quién iba a seguir con la compañía. Y es una de las decisiones más difíciles que un empresario fundador o emprendedor tiene que tomar en su vida. Lo cierto es que después de varios pensamientos y demás, él decide vender. Y cuando decide vender, el grupo asegurador que compra la compañía dice: yo quiero que se quede Alexia. Quiero que siga Alexia como CEO de la compañía. Yo ya era CEO desde el año 2003. Entonces, voy a ser un poco rápido. Empieza la expansión de Asiscar. Yo amaba lo que hacía. Viajé por el mundo entero. Y en el 2020 me despidieron. Y puso esta foto a propósito acá porque yo quiero mostrar también la vulnerabilidad de las personas que cuando tienen un título y se aparecen en las notas, como antes, ¿no? Y después mostramos nuestro corazón, mostramos nuestra esencia. El hecho de que salgas en una noticia y con el título Alexia CEO, de golpe pasó a ser Alexia Gmail, punto. De la noche a la mañana. Me llamaron por teléfono y me dijeron: Alexia, no estás más en la compañía que había fundado mi padre, que yo había trabajado desde los 16 años. Una cosa espantosa fue, yo no entendía. Me cortaron el mail. Yo tenía mail de la compañía desde que existe el mail. O sea, todo mi Facebook, Netflix, Instagram, cuentas de banco, todo, absolutamente todo lo perdí de un segundo al otro. Y así fue que la vida de Alexia cambió 180 grados. Mis hijas viven en Estados Unidos una, la otra vive en Londres. Yo era la primera vez en mi vida que me levantaba y no sabía qué hacer. No tenía dónde ir a trabajar. Era la primera vez en mi vida que no tenía nadie en casa. Era la primera vez en mi vida que no tenía el WhatsApp explotado con cosas. Fue muy duro, pero pedí ayuda. Hice cerámica, me refugié en el deporte, llamé a los psicólogos, llamé a psiquiatras. Dije: yo esto no lo puedo tolerar. El dolor era tan grande. Estaba tan perdida, estaba tan enojada también. Estaba con esta impotencia tremenda que genera esta situación que está fuera de tu control. Porque yo jamás en mi vida me imaginé que me iban a despedir de la propia compañía donde mi padre había fundado. Entonces, un día me levanté en febrero, esto fue en noviembre, en febrero del 2021, y sentí paz. Y esta es una palabra que se las voy a decir así porque tiene su razón de ser. Y cuando sentí paz, supe lo que tenía que hacer. Sabía perfectamente cuál era mi propósito, sabía perfectamente cuáles eran mis talentos, sabía perfectamente que no podía seguir llorando. Me sequé la última lágrima y salí para adelante. Cueste lo que cueste, hay que hacerlo, hay que levantarse, hay que caerse, nos vamos a caer 1001 vez. Y de hecho, me ponía a pensar, digo, ¿cuánta gente le debe haber pasado esto y debe estar también llorando? No, hay que salir adelante. Y así fue que hace 4 meses fundé Pax Assistance. Pax quiere decir paz en latín, y además quiere decir pasajero. Así que el nombre tiene mucho que ver con toda esta historia, ¿no? Tener paz es una de las cosas más importantes que tenemos que buscar. Bueno,
Pax Assistance hoy ya está en $2 millones de venta en solo 4 meses, así que estamos creciendo y estamos contentos. Bueno, les voy a dar 4 o 5 pautitas que cuentan un poquito qué quiere decir esta historia. Ser un changer, la cultura changer, ¿qué significa? Yo soy una provocadora de esta cultura. Cuando queremos luchar por un mundo mejor, un mundo más justo, ¿sí? Todo changer, ustedes, todos, si quieren ser changers, tienen que tener un propósito. El propósito es autocuestionarse, es entender que el propósito trasciende cualquier cosa, tu trabajo, tu estudio, tu familia, tu propósito tiene que estar súper claro. Es difícil encontrar el propósito, pero con autoconocimiento y haciéndote preguntas lo vas a encontrar. El changer tiene que ser empático. Empático quiere decir ponerse en los zapatos del otro, trabajar siempre en función del otro. Empático y compasivo. El compasivo es hacia el uno, es ser el otro también. Empático y compasivo, clave para ser un changer. El changer siempre es protagonista y es nunca víctima. Esto lo tengo grabadísimo. Así como el otro día, hace menos de 7 meses, estaba llorando, dije, no, nunca ponerse en papel de víctima. La culpa no sirve, el enojo no sirve, hay que atravesarla, hay que tomar el control de nuestras vidas, hay que sacar el propósito afuera y saber que hay que seguir adelante. Siempre tenemos oportunidad y depende de nosotros. Siempre ser protagonistas y nunca víctimas. No echarle la culpa, ser responsable. ¿Qué quiere ser responsable? Tener respuesta. Eso quiere decir responsable. Yo me ocupo, yo soluciono, yo lo hago. No dependo de los demás, es mi actitud. Un changer evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Aprendiendo. Un changer aprende, todo el día aprende. Es la manera de evolucionar. Y un changer es solidario, definitivamente es solidario. Mira al afuera, mira otras realidades. Trata de hacer que sus acciones sean para un mundo mejor, para una sociedad mejor, porque no hay ningún gobierno que va a poder solucionar esto. Y un changer no negocia sus valores. Sus valores son lo más valuable que uno puede tener. Mis ideales, en lo que yo creo, no se negocian los valores. Vamos a realmente tratar de hacer este mundo con nuestra propia identidad, con nuestro propio protagonismo. Seamos responsables en la libertad que van a tener a partir de este momento. No lastimen al prójimo, no se lastimen a sí mismos, valórense, cuídense, equivóquense, atrévanse y vamos para adelante a trabajar para un mundo mejor. Muchas gracias.